Para los pasos del PAE debemos empezar por la definición del mismo. El PAE es un protocolo que presta al paciente los cuidados que necesita. Esto quiere decir básicamente que es una serie de pasos que se llevan a cabo para dar una mejor atención al paciente. Este protocolo a su vez tiene diferentes cuidados en la parte de la gestión de recursos de humanos en enfermería. Esos diferentes pasos se dividen entre cuidados progresivos. Para la parte de los cuidados progresivos vamos a entender a los cuidados progresivos como los pacientes que se distribuyen según la gravedad de su enfermedad. Es decir, si el paciente necesita directamente entrar en una unidad de cuidados intensivos, se llevará hasta dicho lugar. Y pues dependiendo de la evolución se llevará hasta otro lado. Luego vamos a tener los cuidados por paciente, es decir, que hay un equipo de médicos y auxiliares que colaboran con que se encargan directamente de diferentes pacientes. Cada uno realiza una determinada cosa. Listo. Después vamos a tener los cuidados por tareas. Los cuidados por tareas serían llevados a cabo por un personal de enfermería o por un personal de enfermería que se encargaría ya directamente de cada tarea designada, como la medicación, la parte de inyectologías o posiblemente la terapia que necesite el paciente. Luego vamos a tener los cuidados integrales. Para los cuidados integrales hace referencia directamente a una enfermera a la que se le asigna un paciente desde que ingresa hasta que sale del hospital, hasta que se le da de alta. Luego vamos a tener cinco pasos en la parte del PAE. Esos pasos se dividen en valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Para la parte de valoración encontramos que hay un personal o un enfermero que ingresa directamente al paciente, es decir, toma los datos del paciente. Estos se pueden relacionar directamente con el paciente o con un familiar o alguien relacionado con él mismo. ¿Listo? En este caso, en opinión personal, entraría la parte de la toma de constantes fisiológicas. Para la parte del diagnóstico es cuando el enfermero da un punto de vista diferente, donde expone de pronto un diagnóstico diferencial, en este caso dependiendo por qué llegaría el paciente. Si el paciente llega por una enfermedad asmática, probablemente, o si el paciente llega por una afección respiratoria, el personal de enfermería podría dar como diagnóstico un asma, un trauma, o incluso podría decir que es una enfermedad respiratoria crónica. Luego vamos a tener la parte de la planeación. En la parte de la planeación es cuando ingresa el personal médico y hace un tipo donde establece el cuidado que va a tener directamente el paciente. Es decir, si el paciente de pronto necesita algún tipo de inyectología, algún medicamento,
si directamente necesita ir a la unidad de cuidados intensivos o de pronto si necesita algún tipo de terapia. Seguido de esto tenemos la ejecución. La ejecución es cuando ingresa un personal que se va a encargar directamente de poner en práctica todo lo planeado en la anterior etapa. Es decir, es el encargado de que el paciente se recupere de manera perfecta y sigan todos los cuidados que recibieron del médico anterior. Por último tenemos la parte de evaluación, que es donde evidenciamos si el paciente después de haber hecho diferentes tipos de tratamientos y haber revisado si todo esto funciona, el paciente se va o está evolucionando de manera correcta, o si definitivamente el tratamiento no funcionó y hay que empezar uno nuevamente.